Horacio Ferrer de Morgado nació en 1894 en la ciudad de Córdoba, donde recibió su primera formación de manos de Julio Romero de Torres. Aquí aprendió los primeros rudimentos de la pintura en una tendencia fundamentalmente realista, pero animada por el simbolismo y ese realismo mágico que también supo practicar Romero de Torres. Desde su Córdoba natal, con ganas de aprender más, marchó pensionado a la ciudad de Madrid para tomar lecciones en la Academia de San Fernando y después continuaría formándose en las ciudades de París y recorriendo toda Italia. A su vuelta en la España de la segunda mitad de los años 30 del siglo XX, se encontró con una situación políticamente convulsa en la cual él reflejó con toda la crudeza los conflictos sociales y políticos que animaron estos años en la península ibérica. Su compromiso con la República, particularmente en el pabellón de la Exposición Internacional de París en 1937, sentenció de alguna manera su ocultamiento en los años del franquismo, durante los cuales hubo de dedicarse a la pintura mural, a la pintura religiosa y también a la restauración de las obras que habían sido dañadas durante la guerra. Horacio Ferrer siguió, no obstante, de manera incansable, siempre pintando y retratando la realidad que le rodeaba y a aquellos que tenía más cerca. Falleció en 1978 y nos ha legado una gran obra todavía muy desconocida, que merece ser puesta al mismo nivel que Fernández Balbuena, Ponce de León, Rosario de Velasco o Ángeles Santos. Durante su etapa de formación en Madrid, resultan fundamentales en su trayectoria dos hechos. En primer lugar, el contacto con el grupo Artistas de Acción, del que forman parte grandes pintores y pintoras como Marisa Pinazo o Rosario de Velasco. Aquí entra en contacto con una manera de entender la pintura comprometida, que pretende reflejar con toda la crudeza la realidad que circunda a estos artistas jóvenes de las primeras décadas del siglo XX. Matrícula, tengo los papeles en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. No va a clases, solo va a una clase. Tengo ahí 5 o 6 hojas de las asignaturas con unas rayitas, todo lo que va, solo en una. O sea, no, decía que uno aprende de otra forma. No aprende lo que le digan, sino lo que uno sienta, lo que uno piense y lo que uno practique. Había un momento como de mucha efervescencia en la década de los 20-30 que... Sí, además una época de búsqueda
búsqueda total ahí buscando y haciendo y no, por qué tal, o sea, no decir, no, estamos aquí sentados haciendo, no, permanentemente una lucha creativa, de alguna manera. Para mandarlo a la Diputación de Córdoba, porque yo tenía que mandar cada año un envío, ¿no? Y claro, al primer año de estar pensionado en Madrid, pues yo mandé un retrato de mi madre, ¿no? Que yo mandé a la Exposición Nacional del 1917, yo era un niño, un chico, tenía 19 o 20 años, 19, y en ese año echaron a artistas con segunda medalla, no le admitieron los cuadros, y sin embargo a mí me lo admitieron el cuadro. Un día, en la sala donde estaba el cuadro mío, le oyó decir al pintor catalán Rusiñol que era lo mejor que había en la sala, el cuadro, ¿no? El segundo elemento que marca su trayectoria son los 2 viajes a París. Aquí, curiosamente, entra en contacto con la vanguardia europea y, sin embargo, permanece completamente impermeable a ella. No se siente atraído por los cubismos o las diferentes manifestaciones tendentes a la abstracción que animan buena parte de la pintura de los años 20. Sin embargo, el viaje a París, que sí que genera algunas obras de vanguardia, como el 14 de julio o la escena de interior de una taberna, no consiguen apartarle de su vocación natural, que es ser un fiel cronista de aquello que le rodea. Estaba enamorado de Piero de la Francesca, era uno de sus amores, ¿sabes? Pero él decía, sí, el Renacimiento, pero moderno, no los realismos de Piero de la Francesca y tal, el cual lo veneraba y tal, eso era como la entrada. Y ahora sobre esto voy a trabajar. De uno que había sido una bañista, que es como, yo creo que mi madre también. Claro, es que él estaba en eso, además no es un cuadro tal, eso es un grupo de cuadros homogéneo. A partir de 1930, y aún con un estilo que podríamos definir como información, realiza obras como Fosa Común. Obras que tienen una enorme carga de crítica social, que transmiten un enorme dolor al espectador cuando las ve y que anticipan su carácter de cronista de los conflictos de la segunda mitad de los años 30 del siglo, que va a caracterizar la obra madura de Horacio Ferrer. A mi padre le gustaba mucho retratar a niños, sí, porque decía que si no aprovechabas ese cuarto de hora, 20 minutos, de que el niño se estaba sentado y quieto. ¡Oh! ¿Y quién es esta niña que aparece aquí? Esta es mi hermanastra. Carmen. Sí, Carmen. Mi hermana decía que ella no era de izquierdas, que ella era anarquista. Así que ella misma bautizó el cuadro, aunque a lo mejor tu padre simplemente quiso hacer un retrato, es un retrato de su hija. Ella, sí, por tener un retrato de su hija, porque él le gustaba mucho el retrato. Me acuerdo cuando llegamos a Burdeos, el mismo Burdeos, no hicimos más que llegar a Burdeos, yo quedé, era un hombre interesante, tenía una cara que parecía un retrato de Alberto Durero, una cara muy interesante para hacer un retrato. Y quedé con él que el día siguiente le haría un retrato. Y le hice un retrato, y además un retrato que quedó bastante bien. Lo que pasa es que, claro, este hombre no era como su aspecto, era una cabeza construida, pero en el fondo, como anarquista, era un hombre de una gran sensibilidad, ¿no? Un hombre delicado, y un hombre bueno, y un hombre... Si yo lo hubiera conocido antes, y lo hubiera tratado, lo hubiera visto de otra forma distinta. O sea, todos los grandes maestros, cuando han hecho un retrato, empezando por Bandí y todo, lo primero que hacía Bandí cuando hacía un retrato era invitar a la señora o al señor a comer para ver su forma
de moverse, su forma de sentarse, sus actitudes, cómo era, hablaba con ellos, meterse un poco más adentro del individuo, ¿no? En 1934, Horacio Ferrer obtiene una pensión para ampliar sus estudios y marchar a Florencia, donde pretende aprender la complejísima técnica de la pintura al fresco. Este viaje a Italia no se va a limitar a la ciudad de Florencia, sino que le va a permitir recorrer la totalidad de la península italiana, aprendiendo de los grandes maestros de los siglos XV y XVI, que dejan una huella indeleble en su trayectoria. Particularmente importante fue el conocimiento de la capilla de San Brizio de la Catedral de Orvieto, en la que Luca Signorelli había pintado, a finales del siglo XV, toda una serie de desnudos en posiciones muy dramáticas y con una reducción geométrica de las anatomías que fue la que animó este nuevo clasicismo de Horacio Ferrer. Horacio había marchado a Florencia con su mujer todavía embarazada, a la que retrata vestida de azul con una rotundidad sorprendente. Allí nacerá Adán, y allí dará sus primeros pasos antes de volver a España, donde la pareja tendrá a su segundo hijo en común, Horacio, que vendrán a sumarse a Carmen, la hija que había tenido Horacio con su anterior pareja. Y para él, desde tu punto de vista, ¿fue más importante París o Florencia en su formación, en su trayectoria, en su manera de pintar? Pues fue Florencia, aunque luego se llevó mucha desilusión, que una vez me acuerdo que fui a verle y se le caían las lágrimas. Me acuerdo que me dijo, le pregunté qué le pasaba y tal, dijo, porque he ido a Florencia a aprender al fresco y no me han encargado nunca una pintura al fresco. En Italia no solamente aprende la técnica de la pintura al fresco, sino que se enfrenta por primera vez a composiciones monumentales de enorme rotundidad clásica. Es lo que ocurre con la danza y lo que ocurre con las figuras de bañistas que pueblan sus mujeres en la fuente, una obra desaparecida pero que recoge casi de manera mimética el tratamiento de la musculatura practicado por Luca Signorelli en Orvieto. Horacio es ya un pintor maduro. Cuando vuelva a España va a mostrar un estilo que se encuentra al día de las vanguardias figurativas europeas, al mismo nivel que otros pintores de su entorno que no habían dejado de crecer durante los años que Horacio había pasado en Italia. La danza, pintada por Horacio Ferrer en 1935 en la ciudad de Florencia, muestra la adopción por parte del pintor de los estilemas del clasicismo italiano del siglo XV. De hecho, cuando uno se acerca a los cuerpos de las dos danzarinas desnudas que parecen flotar en el lienzo, no hace sino recordar las pinturas de Luca Signorelli en la Catedral de Orvieto. Aquí, Ferrer ha recuperado una manera muy particular, rotunda y tremendamente clásica de acercarse al físico humano desnuda y, de alguna manera, está anticipando lo que sucederá en su pintura de la segunda mitad de los años 30 una vez regrese a España. Esta obra es particularmente significativa porque es el ejemplo más sobresaliente de ese momento, esos apenas 2 años, que pasa Horacio Ferrer en Italia empapándose de la técnica pictórica al fresco y del clasicismo italiano. Aquí, Horacio, después de su contacto anterior con los artistas de acción, va a dar un paso definitivo hacia ese nuevo realismo que caracterizará su pintura en los años siguientes. Y es importante esta obra no solamente por su singularidad, sino porque es la única de formato grande que se conserva del periodo, ya que Mujeres en la Fuente, su otra gran obra en la que se sumerge en el clasicismo italiano de los años 30, se encuentra en la actualidad desaparecida. Y por lo tanto, la danza es ese testimonio que nos habla de la evolución del periodo central de la trayectoria de Horacio Ferrer. Bueno, él se vino de Italia, que quería seguir Italia, había pedido una ampliación de la beca que no se la dieron, pero vamos,
De todas formas, dice, no, aunque me lo hubiesen dado, a lo mejor hubiese venido, porque ya estaba la gente saludando en la calle, con Mussolini. Sí, en el 34-35, desde luego. Y dijo, María, vámonos, que aquí puede suceder algo gordo. Mi madre dijo a mi padre de irnos a París, que vivían allí Juan Gris, Picasso, claro, artistas españoles que habían salido de la República. Y mi padre dijo que no, que tenían la familia aquí en Madrid, su madre, sus hermanas, su hermano, y se volvieron a Madrid. En 1936, Horacio Ferrer vuelve a España y es entonces cuando se va a producir su pintura más comprometida y probablemente la más interesante desde un punto de vista figurativo. Horacio Ferrer va a encontrar un nuevo camino dentro de lo que conocemos como nuevos realismos o nueva objetividad. Una vuelta al orden, una recuperación del clasicismo, de la cual Madre Tierra, que se encuentra a mi espalda, es uno de los ejemplos más conseguidos. En Madre Tierra, Horacio muestra la realidad del mundo rural donde ha tenido que desplazarse en la campiña de Toledo tras su vuelta desde Italia con su esposa y su hijo. Es en Madre Tierra donde Horacio encuentra esa perfecta conjunción entre una estética realista y la crítica social a una sociedad rural, a un campo empobrecido, que es la que anima profundamente esta pintura. Desde Madre Tierra y en los años posteriores, Horacio va a iniciar un camino cada vez más comprometido con la realidad política y social de la convulsa España de los años 30. A mi padre lo que más le gustaba era el retrato. Porque Madre Tierra, por ejemplo, también son retratos de tu familia. Sí, ahí estaba mi tía Sergia, que había nacido, que tenía en los brazos a su hija, y el relojero. Le llamaban el relojero porque en los pueblos siempre te ponen un nombre. Después de esta gran pintura, que afortunadamente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, el primer reto con el que se enfrenta Horacio es la participación en un concurso nacional en 1936. Aquí presenta 5 figuras en 1 metro cuadrado. 5 niños músicos que pueblan de manera apretada un lienzo de 1 metro por 1 metro, tal y como establecía las condiciones del concurso. Horacio sale con gran éxito de este certamen, y esto le va a proporcionar un gran refrendo por parte del público y también de la clase política. Mi padre con ese cuadro estaba encantado, pero no ya por la dificultad que había tenido lo del metro cuadrado, sino por los niños de pueblo, lo que reflejaba, las caritas, los retratos. Son 5 retratos. Y 5 retratos infantiles que son dificilísimos. Infantiles con su gesto, con su forma de ser, de estar, y mirar cómo están más preocupados o menos preocupados con sus cacharritos. Para mí es un cuadro, es increíble. Horacio Ferrer participa en el Pabellón Español de 1937 en París con la obra Aviones Negros, una pieza que va a denunciar los dolores de la guerra, tal y como en ese mismo pabellón estaba haciendo el Guernica de Picasso con un lenguaje completamente distinto. Ambas piezas, Guernica y Aviones Negros, se muestran como piezas complementarias que cuentan al espectador el mismo dolor con una manera de entender la realidad y su plasmación pictórica completamente distinta, pero a la vez enormemente cercana. Lo envió la República, hubo un concurso y mandaron ese cuadro. Picasso mandó el Guernica. Y la gente no entendía el Guernica y decían, el cuadro de mi padre estaba en el 2.º piso, de donde se expuso, y decían, el cuadro de Picasso no lo entiende nadie, el de Horacio Ferrer, ¿por qué no se cambia? No entendía muy bien a Picasso. Claro que esa es un poco la diferencia, tú hablabas de esa contraposición
en el pabellón de la Exposición de París de 1937, pero que luego se ha seguido repitiendo en la Sala del Reina Sofía, en la que aparecen frente a frente dos visiones de la guerra prácticamente contemporáneas, la del Guernica de Picasso y la de Aviones Negros de Horacio Ferrer, y que cada uno lleva un camino distinto para expresar el mismo dolor y el... Mi padre sí vio la guerra, porque claro, vivió en Madrid. Los bombardeos, los aviones, el miedo, vivimos en un hotelito, había mucha gente que había huido de los nacionalistas. Mi padre sí la vio, mi padre sí vio Aviones Negros. Y sí, pero realmente es un cuadro muy importante que estuvo desaparecido durante mucho tiempo, lógicamente porque lo escondieron después de la guerra. A ver quién era el guapo que lo pedía para Madrid. Sí, desaparece hasta que da Josefina Lix, que el Ministerio de Cultura dijo: Josefina, trabaja, investiga dónde pueden estar esto. Y terminó claro, Josefina Lix yendo al Museo de Barcelona. Al Museo Nacional de Arte de Cataluña, sí. Y allí estaban todos. Mi padre tiene un cuadro en el Reina Sofía. Tiene un cuadro que nació cuando nació el Guernica, nacieron juntos, de la mano, y siguen juntos de la mano el Reina Sofía. La paradoja es que, claro, el cuadro más emblemático de mi padre fue el que le pidió de ser emblemático y famoso en el mundo de la pintura o del arte, ¿no? Claro, él se tuvo que esconder, en alguna forma, por decirlo de alguna manera. Otra obra paradigmática de este momento es Éxodo, actualmente conservada en Berlín y mostrando, de nuevo, pero desde una perspectiva distinta, el gran dolor de las personas que deben abandonar su hogar debido a los desastres de la guerra. Este es el momento de mayor compromiso político de Horacio Ferrer, que va a producir de manera incansable ilustraciones acerca de los dolores de la guerra y para animar a los soldados en el frente. Es que nosotros vivíamos en un hotelito requisado por la República en Arturo Soria. Muchos vecinos vivíamos allí, muchos, ante el avance de las tropas nacionalistas de Extremadura y el cerco de Madrid. Y mi padre iba todos los días a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que se llamaba, y allí hacía los dibujos que se le ocurrían. Entonces me daba mucho miedo el ruido de los aviones y nos escondíamos. Cada vez mi abuelo Regino, hizo en el jardín una especie de cavó unas trincheras para escondernos. Y mi madre, me acuerdo que me cogió a mí y un colchón y se puso el colchón encima y a mí con ella en una tapia, apoyado, porque la daba mucho. El ruido de los aviones la ponía nerviosa. Y Éxodo tiene un poco también digamos, la misma amargura que Aviones Negros, de un momento que debió ser muy duro, muy duro. Al final de la guerra,
en el hotel donde vivíamos pusieron una ametralladora. Y me acuerdo verlos agacharse. Qué duro. Y lo de después debió ser también bastante duro. Mi padre al final de la guerra española se volvió más trágico. Sí. Hombre, un poco difícil no volverse trágico cuando uno ha vivido una guerra. Él se fue haciendo más ácido, más triste, más abatido. Él también fue copista del Prado. Pero fue un capricho suyo hacer una copia de un cuadro, La mujer de Van Dyck, un cuadro que le tenía fascinado el rostro y la mirada y el gesto de la señora del cuadro. Disfrutaba pintando. Ya te digo que el dinero a él le... ¿Pero qué le gustaba más? O sea, ¿qué es lo que más le gustaba pintar a Horacio Ferrer de Morgado? Retratos, sobre todo los retratos es que le privaban. ¿A tu madre le gustaba? ¿No le gustaba? ¿Quería posar? No le gustaba mucho, no. ¿No? No. Eso de estarse quieta, era una ama de casa. La comida, nosotros, los estudios, porque mi padre, su mundo era un mundo de la pintura, el arte. Sí, mi madre, tiene gracia, fue muy importante, no ostentosamente, era el alma del hogar. De mi madre, mi padre, aparte de su arte, estaba enamorado, porque dependía de ella. Nosotros dependíamos de mi madre, no de mi padre. Mi padre estaba con sus cuadros, sus círculos de bellas artes todos los días, en fin. Pero era una mujer muy lista y con coraje. Tenía Se le fuerza, nota, se le tenía nota. fuerza. A mí los bodegones que he visto de tu padre me recuerdan a un pintor italiano que se llama Morandi. Cuando no tenía una pintura así, que le pedían, que le encargaban un retrato, pues Como ocurre con sus retratos, que parece como una reducción clásica al estilo de Piero della Francesca de los volúmenes para dejar solamente lo esencial, en los bodegones hace lo mismo. Claro. Ya, lo que te explicaba antes, de por ejemplo, ahí tienes un bodegón, que él, para hacer un bodegón, se tiraba un día, 2 días, yo qué sé, no, tengo que traer este jarrón, no, voy a traer el jarrón de no sé dónde, el otro de no sé qué. Él la composición anterior, la composición manual, como si dijésemos, de colocar los elementos que van a estar en el bodegón, era esencial. Sí, mi madre exactamente le decía alguna vez, Horacio, que se va a estropear la fruta, o algo así. Habrá que comérsela. Claro, porque estaba a lo mejor 2 días o 3 días, manzana aquí así, no, con el color hago no sé dónde y tal. Se iba al Círculo de Bellas Artes a dibujar, yo no sé si todos los días, o al final del tiempo casi prácticamente todos los días. Desde la calle Alcalá, de Manuel Becerra, o Plaza de Roma, 3 portales antes, hasta el Círculo de Bellas Artes. porque decía que un artista, un pintor, es como un violinista, que si no practica todos los días pierde habilidad. Me gusta. Mi padre iba todos los días al Círculo de Bellas Artes de Madrid a dibujar. Todo ese recorrido. Y el día que no lo hacía andando eso, la vuelta la hacía andando. Con 80 años, 81 y 82 años.
Con el final de la Guerra Civil en 1939, la trayectoria de Horacio Ferrer sufrió un giro dramático. Obviamente, había estado vinculado con el bando republicano durante los años anteriores y, pese a no ser represaliado, hubo de mantener un perfil muy bajo durante los primeros años del franquismo. Entonces, él, cuando llegó aquí, lo que tenía que se metió, pues empezó a trabajar en pequeños talleres no de pintura, sino de decoración, de cosas para hacer, ¿no? Mi padre se había ido porque le gustaba mucho el café. Y llamaron a la puerta y salí yo. Don Horacio Ferrer de Morgado. ¿Quién es? Mamá, hay aquí dos señores que preguntan por papá. Enseguida se dio cuenta. Iban con sombrero. Y dijo, pasen, pasen. Y mi padre estaba haciendo 2 cuadros que tendrían 2 metros por 80 cada uno. ¿Y qué representaban? A Franco y a José Antonio. Que mi madre dijo, pasen, pasen. Y los cuadros estaban mirando a la calle de Alcalá. Estaban de espaldas. Total, que llegaron, lo miraron, se miraron entre ellos y dijeron, no la molestemos, no la molestamos más. Buenos días, señora. Y se fueron. Horacio se dedicó, en gran medida, a la restauración de obras de arte dañadas durante la contienda, como por ejemplo las del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. También se enfrentó a la realización de grandes encargos de pintura mural, una técnica en la que se había especializado durante su estancia en Italia. Afrontó, por ejemplo, las grandes pinturas murales con escenas de caza del Palacio de Riofrío y, sobre todo, la recuperación de un gran techo pintado por Maella en torno a 1800 que se había perdido durante la guerra. Aquí Horacio contó con la suerte de que se conservaba el boceto realizado por Maella antes de pintar el techo. Y basándose en este, Horacio supo imprimirle su carisma personal. A través de los Arregui, mi padre recibía encargos. Por ejemplo, el Tratado de Guerra de Pamplona había ardido. Y entonces pensaron, pues, el pintor que hizo esta pintura se habrá muerto. Y dijeron, no, vive. Total, que yo me acuerdo que fui yo el que le encargó en el techo, porque mi padre era muy ordenado, tenía los dibujos, rehizo la pintura que se había ardido, ¿no? Pues pintó el milagro de Santa Leocadia en la granja, hizo cosas para el Valle de los Caídos, Cuelgamuros, la pintura del Cico Price, la ha sido directamente sobre la pared. No obstante, la pintura de Horacio, más allá de estas intervenciones de restauración o recuperación del patrimonio, siguió de manera incansable y practicando siempre ese realismo clásico y rotundo que había aquilatado durante su estancia italiana y que había dado sus mejores frutos en la segunda mitad de los años 30. Las obras, su temática cambió.
Pero, por ejemplo, cuando uno se acerca todavía a la Dolorosa con la que ganó un concurso nacional en 1942, sigue viendo, tras las facciones de una pintura religiosa, la misma potencia del retrato clasicista que Horacio había realizado. Pese a su dedicación a empresas públicas, a pintura religiosa, realmente Horacio Ferrer de Morgado continuó siendo un pintor de la realidad durante toda su vida. Y además un pintor incansable, que no solamente realizó bodegones y paisajes intentando plasmar aquello que veía de la manera más veraz, sino que empleó a su propia familia como modelo de manera repetida. Sus hijos, Adán y Horacio, su mujer María, su hija Carmen, son imágenes que, en diferentes edades, pueblan de manera constante los lienzos de Horacio. Horacio necesitaba pintar para vivir, y así lo recoge hoy en día su obra. La trayectoria de Horacio Ferrer de Morgado nos muestra a un pintor que, nacido en 1894 y formado dentro del realismo mágico de Julio Romero de Torres, supo evolucionar mediante el contacto con la vanguardia parisina e italiana de las primeras décadas del siglo XX. Sobre todo, a partir de su estancia en Italia durante casi 2 años, conectó con las tendencias de los nuevos realismos, esa nueva objetividad, esa vuelta al orden que desde los años 20 estaba animando un retorno al clasicismo de buena parte de los artistas europeos. También influyeron, qué duda cabe, en su trayectoria grandes nombres como Ángeles Santos, Ponce de León o Fernández Balbuena. Sin embargo, la obra de Horacio Ferrer es enormemente singular y muestra su potencial, sobre todo en los años 30. Aquí, obras como Madre Tierra, como Aviones Negros o como 5 figuras en 1 metro cuadrado dan la cuenta de la talla enorme de este pintor. Esa trayectoria dentro de la nueva objetividad se vio sin duda truncada por su vinculación con la Segunda República y su posterior silenciamiento durante los primeros años del franquismo. Aquí, Horacio Ferrer hubo de buscar otros caminos para su expresión artística, pero nos quedan sus obras para recordar siempre el gran genio de la pintura figurativa de los años 20 y 30 que fue Horacio Ferrer de Morgado.